de nuestro Dios en Mateo 24. Mateo 24, vamos a leer del 1 al 3. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Pueden sentarse. Y el tema se titula: ¿qué señal habrá en la venida de Cristo? Y esta fue una de las preguntas, hermanos, que los discípulos le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Le dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y aquí hay algo, hermanos, y del fin del siglo. Y del fin del siglo, aleluya. Y si alguno de nosotros tenemos esa pregunta, hermanos, aleluya, ¿de cuándo será la venida de nuestro Señor Jesucristo? Aleluya. Es necesario y es importante, hermanos, que pongamos atención a todo lo que está pasando. Amén. Y es ahí, hermanos, donde nuestra pregunta tiene la respuesta. Amén. Porque dice en la palabra de nuestro Dios: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, en el 4, nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 4, ahí nuestro Señor Jesucristo les está dando la respuesta a la pregunta de ellos. Dice: respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Esta es una advertencia, hermanos, aleluya, que nos está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Se lo dijo a los apóstoles, hermanos, estas palabras, pero sabemos nosotros que también es que palabra para nosotros. Amén, aleluya. Y esta, hermanos, fue una de las primeras advertencias, fue una de las primeras advertencias que nuestro Señor Jesucristo le está dando a los discípulos. Mira que nadie os engañe. Y esta ahorita es la palabra de advertencia para la iglesia de nuestro Dios, para la iglesia de Cristo, para nosotros, hermanos. Amén, aleluya. Que miremos, hermanos, y que cuidémonos dónde, hermanos, andamos nosotros y qué es lo que escuchamos y qué es lo que miramos. Amén, aleluya. Entonces, esta advertencia nos está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Es la primera advertencia, hermanos, que nadie nos engañe. Que nadie nos engañe. Amén, aleluya. ¿De qué? ¿De qué, hermanos? ¿Cómo podemos ser engañados nosotros? De falsos cristos, hermanos, de falsos profetas, de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, de mentiras que según son espirituales, apartando, dice la palabra de nuestro Dios, a muchos de la verdad. Este es el llamado de alerta que nuestro Señor Jesucristo nos está haciendo, hermanos. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Porque dice en el 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que soy el Cristo y a muchos engañarán. O sea que a muchos, hermanos, esas falsas enseñanzas, aleluya, a muchos los apartarán de la verdad, de la verdad.
¿Por qué? Porque se creen nada más lo que dice la persona que está hablando enfrente. ¿Sí? Y no escudriña la palabra, no escudriña las sagradas escrituras para saber si realmente lo que está hablando el profeta, el pastor o el hermano X persona, aleluya, está hablando de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Ahorita, hermanos, los tiempos están demasiado peligrosos, aleluya. Amén. Entonces tenemos que estar alerta, aleluya. ¿Por qué? Porque muchos de ellos harán pasar, hermanos, aleluya, o inventarán señales falsas. Amén. Y esas cosas, ¿qué es lo que puede pasar con esas cosas? Nos pueden desviar del camino correcto y vamos a ser arrastrados, hermanos, aleluya. Arrastrados mediante mentiras, mediante ilusiones y falsas apariencias, aleluya. Y vamos a caer y podemos caer en las trampas de esas personas a través de sus mentiras. Los falsos profetas, hermanos, engañarán. Y realmente nos estamos mirando que realmente sí hay muchos engañadores, realmente se han levantado muchos profetas, hermanos, aleluya, aún diciendo, aún hablando, aleluya, que todo esto va a cambiar. Todo lo que está pasando, hermanos, que va a haber paz. ¿Cómo ven? Aleluya. Eso es mentira. Porque como vamos mirando, las profecías se están cumpliendo aún más ya, hermanos. Antes escuchábamos de temblores, de terremotos, pero ahorita ya están. Están y están pasando seguidos. Y aún, hermanos, donde no temblaba, también ahí va a ocurrir. O sea, hermanos, aleluya, nosotros tenemos que basarnos a la palabra de nuestro Dios, aleluya, y tenemos que mirar, hermanos, qué es lo que está aconteciendo y que realmente lo que está aconteciendo, hermanos, aleluya, está pasando. Dice en el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aleluya. Pero aún no es el fin. Aleluya. Y es verdad. Aunque está, hermanos, aleluya, temblores, terremotos, aleluya. Aún los cerros, hermanos, están temblando. Y miramos que aún el fin no ha llegado. Todavía, hermanos, aleluya, le damos gracias a nuestro Dios, porque no hay que ser egoístas, hermanos. Dale gracias a nuestro Dios que aún Él todavía ha tardado su venida, hermanos. ¿Por qué? Porque todavía hay mucha familia, todavía hay muchas personas, hermanos, aleluya, que tienen que volverse a Cristo, que hay muchos de nuestra familia, hermanos, que tienen que regresarse al camino de nuestro Dios, amén, volver al arrepentimiento, hermanos. Sabemos que nuestro Dios es un Dios lleno de amor y misericordia, amén, aleluya. Entonces, hermanos, la primera advertencia fue que nadie nos engañe. Esa fue la primera advertencia de nuestro Señor Jesucristo. Mire, dice en el versículo 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No a poquitos, dice a muchos.
Ahora, como a través de la información que nos da, hermanos, las redes sociales, todo eso, hermanos, nos damos cuenta, nos damos cuenta que realmente sí existe ya, hermanos, los falsos profetas, los falsos pastores, hermanos, aleluya. Miramos cuánta irreverencia hay, ¿verdad? Pero como nos damos cuenta, hermanos, aleluya, de lo que está pasando ahí, yo para mí no creo que ahí esté Dios. Para mí, porque hermanos, una persona que se dice no ser hombre y ni mujer, ¿cómo va a estar predicando la palabra de nuestro Dios? Entonces, hermanos, aleluya, son personas que usan ese lugar, que usan ahí, hermanos, ese púlpito, ¿verdad? ¿Para qué? Para engañar a las multitudes. Y miramos que esas iglesias, hermanos, están llenísimas. Están llenísimas. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Dios es amor y que Dios ama a todos. Sí, hermanos, Dios es amor y su misericordia está, hermanos, aún con los que no le buscan. Amén. Pero cuando nosotros, hermanos, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, hubo una transformación en nosotros. Amén. Hubo un cambio en nuestra vida. Amén. Si éramos hermanos, perdón, si eran personas que les gustaba el mismo sexo y eso, hermanos, cuando cambió Dios la vida de ellos, cuando vinieron al arrepentimiento de nuestro Dios, ahí nuestro Dios, hermanos, los libertó. Amén. Y realmente ahí ya ellos fueron hombres o fueron mujeres. Amén. Aleluya. Eso es lo que hace Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahorita hay muchos engañadores, hay muchos falsos profetas, aún hay personas que se dicen llamarse el Cristo. El Cristo, aleluya. Ahorita, hermanos, creo que anda una persona, no sé en qué parte, no recuerdo en qué parte, hermanos, pero es un anciano. Es un anciano, trae túnica, trae su cabello largo y trae un bordón, pero es como así como de un tronco, una rama, no sé. Entonces piensan, hermanos, y creen que es Moisés. ¿Cómo ven? Aún yo escuché a una persona que se dice cristiana, aleluya, que a lo mejor sí es. Porque aquí en la palabra dice que van a venir 2 testigos. Pero aún no es el tiempo. Amén. Son engañadores, hermanos, y aún los cristianos, aún los que se dicen ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo, aún están siendo engañados. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, aleluya, dice en el 23 y en el 24. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirar, allí está, ¿qué dice? No lo creas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La palabra, hermanos, aleluya, aquí está diciendo que tengamos cuidado. Amén. ¿Por qué? Porque aún los escogidos, hermanos, podríamos ser engañados por esas personas. Amén. Aleluya. Y sí, miramos que hay muchos milagros, que Santo Jesús, yo me quedé sorprendida, hermanos, porque miré en un lugar que está cayendo diamantes. Pero hermanos, el pastor o la persona, no sé, un puño así, grandote en la mano. Dije, ay Dios, ¿será verdad? ¿Será mentira? Aleluya. ¿Y para qué queremos probar, verdad? Aleluya. Sabemos que nuestro Dios es un Dios, dueño de todo, hermanos, amén.
del oro, de la plata. Amén. Pues que nos ayude, ¿verdad? A discernir bien el Espíritu Santo, hermanos, para si es verdad o no es verdad. Amén, aleluya. Pero hermanos, hay que seguir confiando en nuestro Dios, y nosotros cuando tenemos el Espíritu Santo, hermanos, tenemos que ser guiados a través del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra de nuestro Dios aquí nos dice, hermanos, que porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque hacen, hermanos, señales. Amén. Y a algunos sí se les ha descubierto que han engañado a las personas y que las están engañando, ¿verdad? Entonces, hermanos, aleluya, tenemos que, hermanos, cuidarnos, tenemos que mirar, estar alerta de todo lo que está pasando, de todo lo que está aconteciendo, porque esto, hermanos, aleluya, va avanzando cada día más peor. Amén, aleluya. Aquí nuestro Señor Jesucristo, hermano, nos habla de las señales de los últimos tiempos. Amén. Es la necesidad de estar preparados. ¿Preparados para qué? Para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que estar preparados, hermanos. No es que vivamos con miedo, amén, aleluya, sino por lo que está pasando, por lo que está aconteciendo, hermanos, sino con fe, velando, orando y séle que fiel a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que esta es una de las primeras advertencias que nos está haciendo la palabra de nuestro Dios, que nos está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Que nadie nos engañe. No debemos de creer todo lo que escuchamos, no debemos de creer todo lo que vemos. Amén. Aleluya. Todo, absolutamente todo tiene que ir de acuerdo, hermanos, a la palabra de nuestro Dios. Amén. Las enseñanzas, hermanos, aleluya. La Biblia es nuestra guía. Amén. Es nuestra guía, hermanos. Entonces, tenemos que estar alertas, porque de verdad, hermanos, aleluya, sí hay mucha gente engañada. Amén. Mire, vamos a 2 de Timoteo 4, 1 al 4. Bueno es nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. 2 de Timoteo 4. Vamos a leer del 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a qué? A sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las historias. Amén, aleluya. Así es que, hermanos, Pablo advierte que vendrá el tiempo hermanos, y sabemos que ya está, ¿verdad? Y nosotros debemos de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque esta palabra, hermanos, nos va a ayudar a redargullir, hermanos, dentro de nosotros, amén. Nos va a corregir, nos va a exhortar, hermanos, aleluya, y nos va a reprender. O sea que nos va a guiar, hermanos, a toda verdad la palabra de Dios.
Dios, amén. Cuando nosotros predicamos la palabra de nuestro Dios, hermanos, predicamos de todos los temas, amén. No escogemos cuál y cuál sí y cuál no. Predicamos de toda la palabra según el Espíritu Santo, hermanos, nos mueva, que nosotros prediquemos esa palabra que es la que necesitamos, amén. Y ahorita, hermanos, necesitamos la palabra de nuestro Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros estemos atentos, para que nosotros estemos alerta, amén, aleluya, a todo lo que está aconteciendo, a todo lo que está sucediendo, hermanos. Quizás el año pasado no hubo tanto, hermanos, como ahora en este año, aleluya. Entonces nos estamos dando cuenta que cada vez está empeorando. Cada vez están pasando peores cosas, amén, aleluya. Entonces, hermanos, tenemos que esforzarnos en la búsqueda de nuestro Dios, amén, aleluya. Dice que, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, aleluya. Entonces, ellos van a predicar, hermanos, de sus propios deseos, amén. Las personas, los falsos profetas, amén, les van a predicar a las personas de lo que más les gusta, amén, aleluya. O sea, deseos desordenados. Si están mal, les van a decir que están bien, aleluya. Y nunca les van a hablar, ni los van a confortar, hermanos, confrontar, aleluya, de lo que están haciendo mal. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque son engañadores, aleluya. Y ellos que muy bien saben utilizar la palabra de nuestro Dios, amén, la distorsionan, hermanos, amén. ¿Para qué? Para convencer a las personas. Amén, aleluya. Entonces, a los que convencen, a las personas que convencen, hermanos, son los que realmente no tienen a Cristo en su corazón. Amén. ¿Por qué? Porque ellos quieren vivir su vida como ellos quieran. ¿Y qué es lo que pasa? Que se van y buscan lugares donde ahí les gusta, hermanos, donde ahí no se les predica de extorsión, de exhortación, aleluya, donde ahí no se les predica del infierno, amén, aleluya. Entonces, hermanos, aquí en esta iglesia, Jehová Sama, hermanos, se les predica de bendición, hermanos, amén. Se les predica del cielo, se les predica del infierno, se les predica, hermanos, de cómo es que nosotros debemos de caminar con Cristo, amén. Y cómo es, qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, para un día estar en el reino de los cielos, amén. Aquí, hermanos, aleluya, no vamos a darle gusto a nadie, amén, aleluya. La palabra de nuestro Dios, hermanos, a veces duele, amén, a veces cala, aleluya. Pero hermanos, aleluya, si estamos bien firmes y bien cimentados en la palabra de nuestro Dios, la vamos a aceptar y vamos a reconocer, aleluya, que esa palabra realmente es para nosotros. ¿Y qué es lo que va a pasar? En vez de huir de la casa de Dios y buscar otra, amén, aleluya, donde nos va a gustar, que es lo que nos agrada escuchar, amén, aleluya. En vez de hacer eso, hermanos, nosotros seguimos en la iglesia, amén, aleluya. Y esa palabra, hermanos, nos va a ayudar para que nosotros cambiemos nuestra vida, para si hay algo, ¿verdad? Que la palabra de nuestro Dios, el mensaje nos ha dicho, debemos de tomarlo, hermanos, amén, con agrado, con amor, aleluya, y tratando de mejorar nuestra vida día con día, amén, aleluya, porque recordemos, hermanos, aleluya, que absolutamente ninguno somos perfectos, amén, ni ninguno somos santos, amén, aleluya,
Todos somos faltosos delante de nuestro Dios y por su gracia, hermanos, por su gracia, por su amor, por su misericordia, hermanos, el que estoy yo aquí parada predicando la palabra de nuestro Dios y es que está cada uno de ustedes aquí sentados escuchando la palabra de nuestro Dios. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, aleluya, es necesario que nosotros pongamos atención, amén, y más a lo que miramos, amén, y lo que escuchamos, amén, aleluya. Porque, hermanos, dice aquí en el 3, amén, que los tiempos son peligrosos. Dice, allí mismo en 2 de Timoteo 3. También deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos o tiempos muy buenos. Tiempos peligrosos está diciendo la palabra de nuestro Dios. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, ¿y qué más dice? Aborrecedores de lo bueno. Aborrecedores de lo bueno, ¿qué más dice? Traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán que apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? A estos evita. Es una larga lista, hermanos. Es una larga lista, aleluya. Amén. Ya hay muchos, hermanos, amadores de sí mismos. Hay muchos ávaros, hermanos, aleluya. Ávaros que hacen tantas cosas para quitarle el dinero a las personas y vendiendo, hermanos, tantas cosas, aleluya, diciendo que vienen de allá de la tierra santa, hermanos, aleluya, y vendiendo todos sus productos, aleluya, que vienen de allá y la gente, hermanos, y diciendo a esa persona que está orado, que está bendecido, aleluya, y las personas, hermanos, comprando todo eso. Comprando todo eso. Eso lo hacen, hermanos, para ellos sostener ganancias, aleluya. Y hermanos, aleluya, engañan a las personas y las personas caen en las redes. Amén, aleluya. Tenemos un Dios, hermanos, un Dios, aleluya. Que nuestro Dios no nos vende nada, hermanos. Nada, nada. Nuestro Dios lo único que pide, hermanos, aleluya, es que nosotros tengamos amor los unos a los otros. Y hay otra cosa, hermanos, que siempre oremos, en cualquier situación, nosotros oremos pidiéndole a nuestro Dios, ya sea por un problema, por una necesidad, por un trabajo, por un negocio, por un ministerio, por todo, hermano, nosotros podemos dirigirnos directamente a nuestro Dios. Amén, aleluya. No hay necesidad de que nosotros andemos comprando, hermanos, el aceitito, ay no, hermanos, tantas cosas que están vendiendo. Amén, aleluya. Y esas personas, hermanos, son engañadores. Amén, aleluya. Pero ellos son los que saben utilizar muy bien la palabra de nuestro Dios. Amén. Entonces, hermanos, vamos a regresar a Mateo 6. Y hay que tener cuidado porque tienen apariencia de piedad. Amén, aleluya. Apariencia de oveja, hermanos, pero son lobos rapaces. Vamos a regresar a Mateo 24. Mateo 24. Vamos a leer. Ya leímos, ¿verdad? El 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aleluya. Entonces, hermano, la primera advertencia fue que no fuéramos engañados. Amén, aleluya. Y ahora, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos está hablando de los rumores de guerras y sabemos que ya están las guerras.
Ya a veces ya no son rumores. Amén. Porque sí siguen los rumores y de repente ya se hace la guerra. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, dicen el 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y qué más dice, y terremotos, ¿en dónde? Diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Todo esto es principio de dolores. O sea que es necesario que todo esto acontezca. Es necesario, hermanos, amén, aleluya. Porque así se tiene que cumplir la palabra de nuestro Dios. Y a veces es necesario, hermanos, que esto acontezca, esos terremotos, aleluya, o lo que pasa, hermanos, hambres, pestes, todo eso, hermanos, porque a veces así las personas, hermanos, pueden voltear al cielo. A veces así, hermanos, en esas situaciones tan difíciles, hermanos, aleluya, es cuando la gente clama más a Dios con todo su corazón, amén. ¿Y para qué esperar, hermanos, amén, aleluya, a que llegue ese tiempo, amén, del terremoto, de los tsunamis? Todo eso, hermanos, ¿para qué esperar eso? Amén, aleluya. Y hermanos, hay muchas personas que mueren allí en esas cosas que pasan, hermanos, aleluya. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que buscar a nuestro Dios con tiempo, amén, aleluya, con tiempo, hermanos, amén, aleluya. Tenemos, hermanos, aleluya, que ponernos a cuenta con Dios siempre, aleluya. Y siempre, hermanos, aleluya, estar alertas, alertas, hermanos, buscando a nuestro Dios, buscándolo a nuestro Dios en la oración, amén, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Es necesario, hermanos, que todo esto pase, amén, aleluya, y así nosotros debemos de aprovechar bien el tiempo, como ahorita lo leímos en Timoteo, hermanos, debemos de aprovechar bien el tiempo, hermanos, aleluya, porque a través de los acontecimientos muchos se vuelven a Dios, aleluya, y también muchos le dan la espalda a nuestro Dios, amén, aleluya. Pero nosotros debemos de estar firmes, aleluya, sin miedo, buscando más de Dios. Buscando más de Dios, aleluya, porque todo esto es que solo principio de dolores, amén, aleluya. Todo esto es principio de dolores, amén, aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque seguirán llegando más cosas, aleluya. En la palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, está hablando de guerras, de rumores de guerras, de hambres, de pestes, de terremotos, que dice, pero miráis, no turbéis, no tengamos miedo, hermanos, aleluya, no tengamos miedo, aleluya. Nuestro Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, hermanos, aleluya. Y que nuestro Dios ayude, hermanos, a nuestros hermanos en Cristo, aleluya, que hay en todas partes del mundo, hermanos, aleluya, que también han estado pasando esas situaciones, amén, aleluya. Le demos gracias a nuestro Dios, hermanos, que aquí estamos bien, amén, aleluya, a pesar de todo lo que hay, ¿verdad? Que hay mucha idolatría, hermanos, amén, aleluya, y miramos la grande misericordia de nuestro Dios, que nuestro Dios tiene con nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que seguir orando, hermanos, porque nosotros somos la fuerza, hermanos, amén, aleluya. La misericordia de Dios está, hermanos, aleluya. Entonces, hermanos, tenemos que seguir orando para que nuestro Dios tenga misericordia, hermanos, aleluya, porque, hermanos, cada vez se está levantando tantas cosas, hermanos, como brujerías que hacen las personas, aleluya, sectas y tantas cosas, hermanos, que están llegando a México, aleluya, a México, hermanos, aleluya. Amén. Pero como hay libertad, hermanos, como nosotros tenemos libertad de predicar el evangelio, ellos también tienen la libertad, hermanos, aleluya, de exhibir esos ídolos, aún al mismo diablo, hermanos, ahí lo traen.
Amén. Entonces, hermanos, tenemos que seguir orando, aleluya, que Dios nos ayude. Amén, aleluya. Así es que debemos, hermanos, de confiar en nuestro Dios. Mire, vamos a Juan 16:33. San Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero ¿confiar en quién? En Cristo. Amén. El mundo, hermanos, puede estar lleno de miedo, aleluya, pero nosotros no. La paz de nuestro Señor Jesucristo está en nosotros, amén, porque nuestro Señor Jesucristo tiene el control, tiene el cuidado de su pueblo, hermanos. Amén, aleluya. Entonces, también habrá persecución, hermanos, y ya la hay en otros lugares. Mire, vamos a Mateo. Mateo 24, 9 al 13. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Será salvo. Aleluya. Aquí dice, hermanos, que entonces os entregarán a tribulación. Estaba yo escuchando, hermanos, pero no recuerdo la cantidad. Van miles, hermanos, en otros lugares. Van miles de cristianos, hermanos, aleluya, que han muerto, o sea, les han quitado la vida por predicar la palabra de nuestro Dios, porque mencionan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miles, hermanos, van. Y nosotros estamos bien tranquilos, aleluya, pensando que no pasa nada. Pero, hermanos, ponga atención de las noticias, ponga atención de lo que pasa, de lo que están viviendo nuestros hermanos en Cristo, hermanos, porque somos una familia grande. A través de todo el mundo, hermanos, hay más hermanos, hay más cristianos, hay más de la familia de Cristo, hermanos. Van miles y miles de personas, hermanos, que están siendo muertas, asesinadas. Amén, aleluya. Y nosotros tenemos libertad, hermanos, aquí. Nosotros podemos predicar, podemos hablar a las personas en cualquier momento, aleluya. Pero ¿qué hacemos? No aprovechamos bien el tiempo. No aprovechamos bien el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos viviendo esas situaciones. Pero si las viviéramos, hermanos, quisiéramos andar predicando en la calle, quisiéramos hablarle al vecino, quisiéramos tener una iglesia, aleluya. Pero como aquí no se nos prohíbe nada, hermanos, tenemos libertad, no la aprovechamos. Pero si no tuviéramos esa libertad, hermanos, es que así somos los seres humanos. Si no tuviéramos esa libertad, quisiéramos hacerlo, pero podemos y no lo hacemos. Amén. Aquí están. Amén, aleluya. Y dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, aleluya, que el amor de muchos se enfriará. Oh, santo, aleluya. El amor de muchos se enfriará. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que hay muchos que son cristianos, pero su corazón está frío. Está frío, hermanos. Amén. Está frío. ¿Por qué? Porque han dejado, hermanos, aleluya, las cosas de Dios y le han
puesto atención a otras cosas. No, a rato leo la Biblia. No, ay, no oré, mañana oro. Y luego pasa el día. Ay, me ocupé en esto, hice el otro, me levanté temprano, pero fui allá, vine para acá y fui a hacer un mandado allá y vine para acá y me puse a lavar, que tengo mucha ropa, que tengo muchos trastes, aleluya, y tantas ocupaciones, hermanos, todo eso nos puede quitar el tiempo, hermanos, aleluya, para estar un momento, aleluya, en el tiempo de nuestro Dios, en la oración, en la lectura, hermanos, aleluya. Es muy importante que nosotros aprovechemos el tiempo en la búsqueda de nuestro Dios para que ese primer amor, cuando nosotros recibimos por primera vez la salvación, cuando nosotros vinimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aleluya, teníamos el primer amor, hermanos, de Cristo Jesús. Queríamos hablarle a todo el mundo, queríamos que todo el mundo, que nuestros vecinos, que nuestra familia supiera que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo ahora era nuestro Dios y que Él había cambiado nuestra vida, que Él había hecho un milagro en nuestra vida, que me había sanado, que nos había sanado, que nos había respondido a ese problema, a esa situación, que nos había perdonado, hermanos, esa deuda que teníamos tan grande también, hermanos, porque también nuestro Dios cancela deudas, hermanos, aunque usted no lo crea. A nosotros nos ha cancelado deudas, hermanos. Mi esposo ha ido a pagar la deuda y le han dicho, ya está liquidada. Ese es nuestro Dios, hermanos, aleluya. Ese es nuestro Dios. Entonces, hermanos, para todo tenemos que buscar a nuestro Dios, y aquí está la respuesta a través de nuestro Dios a los problemas, a las situaciones difíciles, a todo lo que a nosotros se nos haga imposible, aleluya. La respuesta nos la da Dios, hermanos. El cuidado nos lo da Dios. Nos da la sanidad, nos levanta, nos restaura, hermanos. Aleluya. Nos da esa paz, aunque estamos en situaciones difíciles, aleluya, de problemas, de enfermedades. Pero la paz de nuestro Señor Jesucristo nos da paz, hermanos, nos da tranquilidad. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, nosotros debemos de entregarle realmente nuestro corazón a nuestro Dios, aleluya. Y cuando nosotros tenemos el amor de Cristo, hermanos, amamos a todo mundo. Amén, aleluya. A todo mundo, hermanos, aleluya. Sentimos, hermanos, aleluya. Cuando una persona anda perdida, sentimos, hermanos, tristeza, amén, aleluya. Sentimos tristeza de cómo esa persona, aunque ha recibido mucho la palabra de Dios, el mensaje de arrepentimiento, hermanos, no lo ha aceptado. Pero nosotros nos da tristeza, hermanos, aleluya, porque sabemos si esa persona, hermanos, no se arrepiente y muere, hermanos, se va a un lugar que no se le desea a nadie, hermanos, aleluya, ni a nuestro peor enemigo. Sabemos, hermanos, que es ese lugar de tormento, amén, que se hizo para el diablo, hermanos, y sus ángeles, sus demonios, amén, para ellos. Pero la maldad ha aumentado tanto, hermanos, que también ahí van a dar las personas, amén, que no buscan a nuestro Dios y que no hacen un cambio en su vida. Todas esas personas, hermanos, que están engañando a las personas, todos esos falsos profetas, todos esos falsos pastores, hermanos, si no se arrepienten de lo que están haciendo, si no se arrepienten, hermanos, porque ellos saben que están haciendo mal, aleluya, que están hablando mal las escrituras, hermanos, aleluya, a favor de ellos y a favor de las personas que están ahí. Si no se arrepienten, triste y lamentable va a ser, hermanos, aleluya, si ellos mueren, su despertar, ¿en dónde van a ir? Amén, aleluya. Entonces, hermanos, aleluya, tenemos nosotros como iglesia, tenemos que esperar la venida de nuestro Dios, aleluya. Dice en el 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, ¿qué? Vendrá el fin, aleluya, vendrá el fin, aleluya. La iglesia, hermanos, no es que solo estamos,
esperando, hermanos, la venida de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Aquí estamos, ¿para qué? Para predicar el evangelio, hermanos, aleluya. Y no hay excusa, no se necesita predicar, hermanos, para hablar de nuestro Dios, para decirle a una persona que cambie su vida, nomás con decirle, Cristo te ama. No es tan difícil, hermanos. Con esta palabra, hermanos, que nosotros se la digamos a esa persona que necesita de Dios, aleluya. Cristo te ama, el Espíritu Santo, hermanos, puede tocarle su corazón y puede hacer un cambio en su vida. No necesitamos, hermanos, estar graduados, aleluya, en estudios bíblicos. No necesitamos aprendernos toda la Biblia, hermanos, aleluya. Lo que nosotros podemos hablarle, hermanos, a esas personas. Amén, aleluya. No es solamente a través de la predicación, amén. Entonces nuestro Señor Jesucristo, hermanos, habla de los acontecimientos difíciles y de una grande tribulación, hermanos. También Daniel, hermanos, aleluya. Daniel, en el libro de Daniel también él profetizó, hermanos, acerca de un tiempo de angustia, aleluya, como nunca había ido, como nunca había pasado, hermanos, aleluya, y sabemos que todo eso está aconteciendo. Si usted gusta mirarlo y leerlo en su casa, es de Daniel capítulo 12, hermanos, ahí en adelante, aleluya, vamos a leer Apocalipsis 7, 14, hermanos. Ya merito terminamos. Apocalipsis 7, 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Habla, hermanos, de aquellos que vienen de la gran tribulación, hermanos, y que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, hermanos. La palabra de Dios nos muestra que los tiempos finales, hermanos, son verdad y que debemos de tomar una relación seria en nuestro Dios, amén, con mucha seriedad, hermanos, con mucha seriedad, hermanos, amén, aleluya. Entonces, hermanos, aleluya, hay muchas cosas que van a acontecer, hermanos, cuando se quede a la grande tribulación, amén, aleluya. Bueno, ese ya es otro tema, hermanos, amén. Pero sí, hermanos, hay personas que han intentado, hermanos, aleluya, dar fechas del regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero Jesús dijo, no les corresponde, no nos corresponde, hermanos, aleluya, a nosotros lo que debemos de hacer, de decir, hermanos, porque sí hay personas que han tratado de dar fechas de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que nosotros, hermanos, debemos de prepararnos para su venida, amén, aleluya, para su venida, hermanos. Sabemos, hermanos, aleluya, que estos tiempos están igual, dice la palabra de nuestro Dios, cuando en los tiempos, hermanos, de Noé. Amén. De Noé, cuando Noé, hermanos, les hablaba, les predicaba de que iba a venir un diluvio, hermanos, aleluya, y las personas, hermanos, no hicieron caso, aleluya, no hicieron caso, hermanos, y Noé se la pasó construyendo un arca donde se salvó él, hermanos, él y su familia, amén, aleluya. Fueron 8 personas, hermanos, nada más los que se salvaron en ese arca, hermanos, habiendo miles de personas, amén, y hermanos, aleluya. Ahí se les habló, hermanos, de una salvación para entrar a un arca, amén, para seguir viviendo en la tierra, amén, aleluya. Pero ahora se nos salva, hermanos, de una salvación
Se nos habla de una salvación, hermanos, aleluya, que viene nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y ahora, hermanos, no es para que nosotros estemos viviendo todavía en la tierra, hermanos, es para que nos vayamos con Cristo y reinemos con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, amén, aleluya. Entonces, hermanos, tenemos que seguir buscando a nuestro Dios, hermanos, tenemos que estar listos, tenemos que prepararnos, hermanos, y nos iremos con Él. Y si no estamos preparados, hermanos, nos quedaremos. Así que no descuidemos esta salvación tan grande. Debemos de velar, de orar, leer la palabra, guardar nuestro corazón, permanecer fieles, perdonar, vivir de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, servirle a nuestro Dios, hermanos. No nos dejemos engañar, no tengamos miedo, aleluya. No dejemos, hermanos, de que el amor se enfríe, amén, aleluya. Debemos de perseverar en este camino, debemos de predicar el evangelio, debemos de prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y como lo dije el viernes, la pregunta no es solamente, aleluya, ¿cuándo vendrá Cristo? Sino, ¿cómo nos encontrará Jesús cuando Él venga? Esa es la pregunta, hermanos. ¿Cómo nos va a encontrar nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga? ¿Nos va a encontrar preparados, hermanos? Amén, aleluya. Porque aunque estemos en una boda, hermanos, aunque estemos dormidos, aleluya, como dice la palabra de nuestro Dios, uno se irá y uno se quedará, hermanos, pero aunque estaba dormida esa persona, hermanos, se fue con Cristo, amén, se va a ir con Cristo, aleluya, amén. ¿Por qué? Porque aunque estaba dormida, estaba preparada. Así es que no digan, no voy a dormir, no voy a dormir, te la voy a pasar en vela por si va a venir Cristo, ¿no, hermanos? Aquí es de prepararnos, de prepararnos. Y recordemos que la salvación es que individual, individual. Amén, aleluya. Así es que si su compañero, su compañera, su hijo no busca de Dios, busque usted, busquemos nosotros. Amén, aleluya. Porque si se queda esa persona, nos vamos a quedar también nosotros. Amén. Y no, hermanos, todos nos queremos ir con Cristo a las bodas del Cordero. Amén. Les invito a que se pongan sobre sus pies, hermanos, aleluya. Bueno, nuestro Dios.